puede observar. Sí se observa, ingeniero. Ok, gracias. Ya, entonces vamos a empezar con lo que es algunas definiciones claves, porque estamos hablando de un instrumento ambiental en las cuales se rige a la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para esto tenemos la Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ha tenido ya varias modificatorias, tiene su reglamento, y entonces nosotros tenemos que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 019 del 2009, el reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 28611, que es la Ley de Gestión Ambiental, ¿no? Y luego tenemos la 30327, la Ley de Promoción de las Inversiones, en las cuales se debe ejecutar este instrumento de evaluación ambiental. Considerando principalmente en el artículo 2, ¿no?, donde queda comprendido el ámbito de aplicación de la presente ley, los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras, y que pueden causar impactos ambientales negativos, es decir, un proyecto en las cuales sabemos que todo proyecto puede causar estos impactos ambientales. Unos pueden ser leves, otros moderados, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que esto, como medidas de prevención, tenemos que considerarlo. El artículo 3 nos dice la obligatoriedad de la certificación ambiental. No podrá iniciarse la ejecución de ningún proyecto, ¿no?, ya sea en la autoridad nacional, sectorial, regional o local, o que puede aprobar, autorizar, permitir, conceder o habilitar si no cuenta previamente con esta certificación. Inclusive para sacar la licencia para la empresa donde se va a hacer toda la parte de proceso, ¿no?, también le están solicitando que debe estar con la certificación ambiental. O sea, esto casi en todos los... en varios sectores, bueno, decimos en todos, a nivel, como dice, local, regional, pues nos indican que debemos tener. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Es un sistema único, coordinado de carácter preventivo, ¿ya? Entonces, es de carácter preventivo, no es correctivo, es decir, son para nuevos proyectos, algo que recién estamos proyectándolo, elaborar, diseñar, ejecutar. Y anticipado. Para esto tenemos nosotros en el TUPA de cada ministerio o del SENACE, ¿no?, se tiene ahí primeramente algunos proyectos que ya nos indican qué tipo, inclusive qué categoría corresponde, ¿no? Por eso dice anticipado. Identifica anticipadamente implicancias ambientales significativas. Puede causar impactos negativos significativos. El MINAM es el ente rector, ¿no?, en las cuales nosotros podemos inclusive tener mayor información, ¿no?, de manera también general, porque al final cada sector tiene algunas leyes en las cuales son complementarias, no que las sustituye. Las generales todas se encuentran en el MINAM, que decretan, y eso es para todos los sectores, solamente que cada sector tiene sus diferentes procesos y en las cuales pues se da las pautas para cada uno. Por ejemplo, ¿no?, en minería hablamos de explotación, planta beneficio, ¿no?, la planta metalurgia. Entonces ahí es diferente. Hablamos de minería metálica, no metálica, entonces varía. Número de plataformas que puede tener la explotación, la cantidad de producción, o sea, eso difiere. Por eso es que cada sector tiene sus anexos, complementos que está dado con normas. Están comprendidos también las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que generen implicancias ambientales significativas. Nosotros tenemos la política nacional ambiental. Tenemos también el plan de acción ambiental, ¿no? Entonces tenemos algunos, ya está trabajándose
como por ejemplo, vamos a tener, ahora tenemos, se está hablando de lo que es economía circular, plan, lo que son el nuevo plan nacional ambiental que está pronto para dar la modificatoria que se está haciendo, el cambio climático, que es un tema que también está ingresando ya y es formar parte de ello, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en el Ministerio de la Producción nos dice que nosotros al elaborar el estudio de impacto ambiental ya debe estar enmarcado, ¿no? Lo que es economía circular para lo que es el manejo de residuos sólidos, el descarte del proceso, entonces eso debemos tomar en cuenta. Entonces, aquí hablamos también de proyectos de inversión, ya sea, como decía, pública, construcción de carreteras, carreteras, de puentes, hablamos de edificaciones, y bueno, de privadas hay en minería, ¿no? Estudios de impacto ambiental que tiene que ver con lo que es explotación, ¿no? De una concesión minera, de lo que es una planta metalúrgica, ¿no? Una planta de beneficio, lo que viene a ser un hospital también que puede ser, una fábrica, una empresa industrial extractiva, manufacturera. Entonces, nosotros hablamos de manera muy para todos, ¿no? En general. ¿Cuáles son quienes conforman el sistema de evaluación de impacto ambiental? Como ente rector había indicado el MINAN. Después tenemos lo que es el Sistema Nacional de Certificaciones Ambientales, ¿no? Para lo que son proyectos de inversión. Es decir, está centralizado el SENACE, todo lo que viene a ser generalmente ahora lo que es estudios de impacto ambiental, evalúa estos para lo que es categoría 2 y 3, estudios de impacto ambiental semidetallados y estudios de impacto ambiental detallados. Entonces, yo a nivel ya se ha ido ampliando más, transfiriendo, ¿no? Los diferentes sectores en los cuales ellos evalúan. Las autoridades competentes que tiene que ver, también tenemos el sectores, todos los ministerios, ¿no? Que por ejemplo ven más que todos los ITS, instrumentos técnicos ambientales, las modificatorias que se puede hacer un estudio de impacto ambiental, también las declaraciones de impacto ambiental, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. También tenemos en cuarto grupo las autoridades fiscalizadoras y supervisoras, ¿no? Entre ellas tenemos a la UEFA. También tenemos otro grupo que son los opinadores técnicos, ¿no? Administrativos opinadores técnicos, el CERNAM. Si mi proyecto queda en un área natural protegida, entonces pues tiene que tener una opinión técnica el CERNAM, ¿no? Asimismo, también influye lo que es la Autoridad Nacional del Agua, tiene que ver si el agua que se va a requerir para el proceso puede estar afectando los recursos hídricos de la fuente de agua, ¿no? Tiene que ver si tiene los permisos, y ahí va también los permisos, ¿no? Que tiene que haber hecho previamente, si es que, por ejemplo, va a utilizar del río, tiene que sacar la autorización, ¿no? Del uso de agua, ya sea minero, agrícola o el uso que se le vaya a dar hasta para las empresas que prestan servicios de agua potable también. Tenemos también lo que es cultura, ¿no? El CIRA, la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, pues se tiene que hacer todo este proceso también. Un arqueólogo para eso involucra pues una serie de profesionales de diferentes especialidades para que se pueda levantar toda esta información. Y bueno, integrantes están, como indico, en el Ministerio de Cultura. También los titulares y proponentes del proyecto, ¿no? En una municipalidad, por ejemplo, los proyectos que se va a realizar, tiene que estar el titular, viene a ser el alcalde, no el gerente, no el encargado de medio ambiente, no, viene a ser el titular, el alcalde. Los proponentes de los proyectos, un privado, las consultoras ambientales en las cuales deben estar inscritas, ¿no? Para poder elaborar y presentar este estudio de impacto ambiental o instrumento ambiental.
Funciones de las autoridades competentes. Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental. Para ello nos dan unos términos de referencia, nos dan una guía de la línea base, nos dan leyes que pueden estar o en el reglamento, artículos en los que se complementa lo que se requiere, ¿no? La evaluación legal y técnica de estos estudios ambientales, normas, guías técnicas, lineamientos para la evaluación, asegurar y facilitar el acceso a la información y el proceso de participación ciudadana. Aquí esto es importante. ¿Cuál es el mecanismo de participación que yo voy a considerar? Esto depende. Ahora tenemos un poco de dificultades porque no puede darse, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Que era que a veces utilizábamos específicamente este método, esta metodología para el día, ¿no? Para la declaración de impacto ambiental. Pero ¿qué ocurre? Que por el problema de la pandemia, pues tenemos que evitar el contacto con la población, por ejemplo, las audiencias, ¿no? Ya no se están dando las audiencias de una manera pues abierta, sino virtual, ¿no? Entonces, ellos nos tienen que autorizar, vamos a decir, hacer el trámite nosotros, el plan de participación ciudadana y nos tienen que autorizar, ¿no? De manera coordinada con quienes competen, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser la Autoridad Regional de Medio Ambiente, ¿no? O algún sector. Remitir al MINAN estudios ambientales, requerir la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales o realizar acciones de fiscalización. El cumplimiento de las estrategias que se han propuesto se tiene que cumplir, ¿no? Esas acciones, entonces, pues hay una fiscalización. Un ejemplo, el monitoreo ambiental. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, que quede esto bien claro, cuya función es la identificación, la evaluación, la mitigación y corrección anticipada de los impactos. Pues yo tengo un horno en las cuales va a utilizar diésel, vamos a decir, y es posible que este diésel puede estar emitiendo emisiones gaseosas como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ¿no? Entonces, eso yo tengo que prever que pueda ocurrir. Para esto, pues ahora vemos, ¿no? El tipo de combustible en las cuales vamos a utilizar. Entonces, pues es importante ver, ¿no? ¿Cuáles son estos, cuáles vienen a ser para evitar de que estos impactos puedan ocurrir? Por ejemplo, pues ya no voy a utilizar lo que es diésel. Por ejemplo, puede ser utilizando carbón mineral, como han estado haciendo algunas ladrilleras, ¿no? No, pero puede ser también puede ser también que sea que utilice gas, que utilice paneles solares, si es solamente calentamiento de agua. O sea, ahora ya no es solo el proyecto hacerlo de una manera y el consultor ante todo, y a veces, muchas veces, liderado por profesionales especialistas, pues tiene que sugerir que se utilice insumos que no sean contaminantes, procesos que no sean contaminantes, por eso dice preventivo. Pues si el señor me dice voy a utilizar mineral, carbón mineral, pues ustedes saben que eso puede puede estar generando emisiones gaseosas que pueden contaminar. Entonces, pues tratamos de hacer otro método, otro tipo de combustible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa que necesita el agua, pues 60 grados, no necesita que tenga 100 grados o más, y solo por unas horas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a utilizar un caldero, pues la mayoría usa diésel, pero por ejemplo ya he visto empresas que lo han cambiado a gas, ¿no? Por problemas que si no se controla
y si el nuevo no es el sistema, no es, también de dónde procede el equipo, pues vamos a tener que puede estar ocurriendo ese tipo de gases que se puedan generar y pues voy a tener más problemas para solucionar, preferibles desde el principio. Por eso, como dice preventivo, como les decía, lo de economía circular también es antes que yo genere este tipo de residuos, ¿qué hacer, no? Bueno, ya habíamos visto cuáles son los principales actores que intervienen en todo ese sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero algo que es importante, que a veces no le hemos dado la importancia, pero que sí es importante, son tomar en cuenta los principios del sistema de evaluación de impacto ambiental. A ver, revisamos. Tenemos la indivisibilidad, que viene a ser la evaluación de impacto ambiental integral, ¿no? Integrada de todos los componentes, ¿no? Que comprende. Es decir, si la empresa, por ejemplo, tiene varias áreas, el área de secado, el área de producción, área húmeda, pues hacerlo todo de uno solo, ¿no? Son componentes, pero que al final va a tener un solo producto. Entonces, esto no es de que solamente es uno, sino tengo que revisar, analizar los impactos de todos los componentes. La participación es importante, ¿no? Porque la población debe estar, debe tener conocimiento de lo que va a acontecer cerca donde se encuentra, ¿no? Por eso dice intervención informada y responsable para la toma de decisiones. Tenemos nosotros que la difusión que puede hacerse ya sea ante todo por el gobierno, también regional o local, por donde se encuentre, según el área de influencia, pues yo debo hacer partícipe. Mi estudio de impacto ambiental doy en conocimiento primeramente al gobierno local y luego esto pues se entera también la población a través de afiches o un documento en la misma municipalidad o también por el diario, ¿no? Pero debe haber una participación, complementariedad, coherencia y complementariedad en ejercicio de funciones públicas, responsabilidad compartida, ¿no? El Estado, inversiones privadas, ONGs, población organizada, ciudadanos. Bueno, si esto se da, esa responsabilidad. Eficacia, hacer ambientalmente viable las políticas y proyectos de inversión, y la eficiencia, el uso racional de los medios para alcanzar los objetivos, ¿no? Estos principios son importantes en todo evaluación de impacto ambiental, no solo en el día, en todo. Entonces, hablamos de lo que son los instrumentos de gestión ambiental. Tenemos, por ejemplo, que en 3 grupos se encuentra, ¿no? O sea, que están estos diseñados según el carácter funcional o complementario para efectivizar el cumplimiento de la política ambiental. Los que son preventivos, los que son de control y los que son de rehabilitación. Para el caso de lo que son preventivos, que estamos en esta categoría, pues tenemos el DIA, ¿no? La declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado, el estudio de impacto ambiental detallado. De control vienen a ser los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles. Y bueno, sabemos que en nuestras leyes también hay normas en las cuales nos habla de los estándares de calidad ambiental para aire, agua, suelo, ruido, ¿no? Y los CLMP para las aguas abajo, el vertimiento de aguas residuales. Lo que viene a ser de rehabilitación, hablamos del PAMA, del Plan de Adecuación Medioambiental, y el plan de cierre, que debe tener todo instrumento ambiental, también de evaluación de impacto ambiental, debe tener un plan de cierre, adelantarnos. Los proyectos de inversión y la evaluación de impacto ambiental. Todos pueden causar impactos. Deben contar para eso una certificación ambiental. Entonces, los clasificamos en categoría 1, categoría 2 y categoría 3.
¿Qué viene a ser un estudio de impacto ambiental? Un conjunto ordenado, coherente y reproducible de decisiones que nos permite al titular de proyectos de inversión, a la autoridad competente de la ciudadanía en cada caso alcanzar anticipadamente un conocimiento amplio e integrado. Es decir, nosotros hacemos un estudio, aplicamos una matriz, una metodología, ¿no? En las cuales vamos a valorar los impactos y de acuerdo a esa valorización, a los resultados, vamos nosotros a tener si es que estos impactos pueden ser severos, moderados, leves. Entonces decimos que es un proceso sistemático para identificar, predecir y evaluar los efectos al ambiente. Entonces, tenemos que para lo que es el impacto leve, se va a aplicar una categoría 1. Para el impacto moderado, es una categoría 2, LIA semidetallado. Eso le compete al sector todavía. Y el impacto significativo al estudio de impacto detallado, categoría 3, al SENACE. Bueno, la mayoría ya de sectores está ya pasando al SENACE para hacer ambos, estudio de impacto ambiental semidetallado, categoría 2, y lo que es el estudio de impacto ambiental detallado, categoría 3. Tenemos algunas modificaciones de LEIA, se le llama modificatorias, ¿no? En las cuales se presentan, si es que ha habido cambios, y los informes técnicos sustentatorios. O sea, no son estos los únicos 3, pero también estoy hablando de lo que son medidas de prevención, ¿no? Hay otros después que ya son en los que se puede ir dando. Algunas preguntaron, ¿no? Pero nosotros tenemos... queremos hacer una modificatoria, mejorar el sistema o la producción. Entonces también esto hay que, no podemos hacerlo nosotros solos, sino tenemos que forzoso también pedir la autorización. Las preguntas las vamos a hacer después, las respuestas, perdón, a sus preguntas las hacemos después, pero pueden ir ahí formulando sus preguntas. Entonces, la declaración de impacto ambiental incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo, ¿no? Cambia los EIA semidetallados si son proyectos o se incluye proyectos que pueden originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos se pueden eliminar o minimizar mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Lo que son estudios de impacto ambiental detallado, más bien ya son proyectos de gran envergadura y localización y sí pueden producir impactos ambientalmente negativos, significativos, cuantitativos o cualitativos, ¿no? Entonces ahí sí hay que aplicar estrategias de manejo ambiental, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar solamente de lo que viene a ser lo que es la declaración de impacto ambiental. Tenemos para los proyectos que son clasificados dentro de esto, debemos tomar en cuenta mucho lo que son los planes de manejo ambiental y social, ¿no? Pero esto de dónde yo voy a obtener de la evaluación a través de una matriz. Los planes de cierre, ¿no? Ahora, todo esto está dentro de 3 etapas, lo que es la construcción, operación y cierre. Quizás en algunos casos pueda darse también lo que es viene a ser planificación, ¿no? O sea, todavía podría haber una etapa anterior, lo que es, viene a ser previamente la planificación. Ahora, esto involucra también a tener en cuenta las licencias para la puesta en marcha del proyecto. Por ejemplo, si es una minería, pues debe tener un contrato de concesión minera o debe estar inscrita en INGEMEN, debe estar habilitado, ¿no? Si no ha pagado, pues lo pueden haber retirado. Debe estar sus coordenadas dentro de esa área. Entonces, tenemos nosotros documentos que presentar. Si es una empresa, pues debe tener lo que es, ante todo, si es una sociedad
anónima o no sé si hay accionistas, es un grupo de accionistas, pues debe tener la vigencia de poder, debe tener registrado como empresa, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, si supongamos requiere de agua, ¿no? De recurso hídrico, pues debe tener autorización del ANA. Vamos a decir también, si es de que tiene, bueno, ya hemos dicho que el CIRA todos deben entregar la certificación negativa capaz de la inexistencia de restos arqueológicos. Y entonces, qué importante es, son 3 pasos cuando se presenta un día, ¿no? La admisibilidad, la evaluación, ¿no? Y finalmente la aprobación. Pero en esto de admisibilidad, que es la parte administrativa, pues tiene que estar toda la parte legal, ¿no? Debe estar correctamente, ¿no? Cumpliendo los requisitos que me dicen los TDR o en el TUPA, ¿no? En el trámite único que cada institución tiene, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las partes de un estudio de impacto ambiental. Tenemos que ver la parte de lo que es la identificación del impacto, ¿no? Entonces, aquí tiene que identificar qué impactos tiene, ¿no? Ya sea en las fases de construcción, en la fase de desarrollo, en la fase de plan de cierre. Entonces, hay que identificar si son positivos o negativos. Sí, hay que hacer una matriz de causa-efecto. Tenemos luego que valorar. Hay varias matrices, que por ejemplo del Banco Mundial, de CONESA, de Arboleda, criterios relevantes, de Leopold, ¿no? Entonces hay varios métodos en los cuales uno puede utilizar. Y bueno, nos va a decir exactamente, pues, cómo se encuentran nuestras actividades que se van a realizar, ¿no? Plan de mitigación, definir el plan que se va a actuar sobre este impacto que puede ser negativo. Luego, el control que hemos visto, el monitoreo, el seguimiento en el tiempo a los impactos, ¿no? Críticos determinados en el estudio de impacto ambiental. Es decir, previamente en mi línea base yo tengo que hacer un monitoreo para ver cómo se encuentra antes. Entonces, esto es un aproximado de una estructura. Miren, a veces cada sector nos da, por supuesto, está en base a la ley de evaluación de impacto ambiental. Tenemos nosotros un anexo en las cuales nos da aproximadamente de cuáles son los requisitos. Pero también depende mucho del sector según cómo se ejecutan sus actividades. Entonces, luego finalmente vamos a revisar algún modelo para que ustedes tengan en vista de lo que va, ¿no? Tenemos los antecedentes, ¿no? Información general de la empresa, el marco legal, sobre qué leyes están. Generalmente siempre decimos las leyes, las normas que son de manera general en medio ambiente. Y después, por ejemplo, si es minería, pues hablaré también voy a nombrar las leyes de minería. Si es saneamiento, también las leyes de saneamiento, de construcción también, de salud, o sea, eso depende del sector. Entonces, colocamos generalmente las normativas de manera general de medio ambiente y empezamos con la Constitución Política del Estado, la Ley de Gestión Ambiental, la 28611, y luego el sistema de evaluación ambiental. Entonces, y así, ¿no? Y luego hablamos de las normas legales del sector. Luego los objetivos, la descripción del proyecto, que es importante. Esta parte de descripción, pues lo encontramos ¿dónde? Esto no lo hacemos el consultor ambiental. Nada de la descripción del proyecto lo hacemos. Esto lo hace, lo va a hacer ya sea, si estoy hablando de construcción civil, el ingeniero civil, ¿no? Pero esto se encuentra en el expediente técnico, ¿no? Es decir, ahí me va a decir la descripción exacta de lo que contiene, ¿no?
para cada una de las partes en las tres fases, ¿no? Entonces, ahí nos va a indicar de cuántos metros son, las vigas cómo va a ser, la estabilidad del suelo, en fin, nos da la descripción, ¿no? Luego vienen las características del entorno o también que nosotros hablamos en lo que es EIA más, lo tomamos como línea base, ¿no? Aquí vamos a hablar lo que es aspectos físicos, geología, geomorfología, hidrología, ¿no? Hablamos también de la parte meteorológica, la parte social, ¿no? La parte social, biológica, ¿no? La flora, fauna, pero esto de una manera un poco general, ¿no? No hablamos de taxonomía exactamente. En el EI esa es la diferencia con EIA, que sí determinamos todo lo que es taxonomía. Puede darse el caso si es que está ubicado en un área natural protegida, previamente la autorización para hacer ese proyecto ahí, ¿no? Entonces, ahí sí puedo yo tomar en cuenta los que son a los diferentes taxónomos para colocar la información. No, si tiene que tener permiso por una zona de amortiguamiento también. Después viene la identificación, caracterización y valorización económica de los impactos ambientales. Como les decía, aquí se aplica una metodología, ¿no? De las cuales me va a indicar cuáles son los impactos. Luego viene la estrategia del manejo ambiental. Aquí esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros vamos a decir, vamos a desarrollar, elaborarlo, ¿no? El plan de manejo ambiental. Es decir, qué actividades vamos a realizar para mitigar esas actividades que nos ha salido, ¿no? Que pueden ser causa de impactos. Entonces, por ejemplo, si hablo de transporte de material minero, vamos a decir, ¿no? Pues voy a tomar en cuenta en el plan de manejo ambiental que los vehículos van a tener que llevar, ¿no? Una malla encima de la tolva para evitar que haya derrame de este material, ¿no? Luego, puedo ir indicando también que debe ir a baja velocidad. Entonces, nosotros damos qué acciones se va a considerar. Luego tenemos el plan de contingencia. Nosotros vamos a tomar qué medidas ante un derrame de algún material, ¿no? Que puede ocurrir, de algún insumo en las cuales utilizamos, si es combustible, hidrocarburos, de igual manera, ¿no? El plan de compensación que también puede ocurrir. Después tenemos el plan de abandono de cierre. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante, este es el principio de las medidas a considerar en un cierre de la empresa, ¿no? De mi proyecto. Entonces, eso ya después se elabora el plan de cierre, pero aquí ya es un inicio, ya voy indicando cómo puede ser, ¿no? Luego viene lo que es la participación ciudadana, cuáles son los mecanismos que yo voy a requerir para poder levantar, bueno, primeramente, informar a la población, ¿no? Puede ser a través de avisos en el diario, por ejemplo, puede ser a través de entrevistas que les he indicado que no se está dando para evitar que haya exposición del personal y de las personas también para poder ¿no? contraer este virus. Entonces, tenemos este inconveniente, sin embargo, hay otras formas también de utilizar. Programas de seguimiento, vigilancia y control, cómo van a ser los monitoreos ambientales. Y bueno, los anexos que van referente al, por ejemplo, que si he realizado un monitoreo ambiental previo, ¿no? Entonces tendré información de la cadena de custodia, del informe de laboratorio que ha realizado. Después tendré también lo que son la parte administrativa, ¿no? Legal, de los permisos, autorizaciones que se debe tener.
Entonces ya estuve adelantándome un poco de la parte de lo que es el entorno, que va en ese entorno. Va la parte del medio inerte o físico, ¿no? ¿Qué factores ambientales se involucra la geología del lugar, la geomorfología, ¿no? Si es una zona sísmica, como por ejemplo, como Arequipa, como Ica, siempre va esta parte de esto también. Los suelos, ¿no? Bueno, en suelos, por ejemplo, es importante tener conocimiento de la edafología del lugar, cuál es como la textura que presenta, cuáles son sus, vamos a decir, qué tipo de uso le dan a esos suelos agrícolas, mineros, y si es una área erosiva, etcétera. El clima que presenta, no a través de inmediato de ese día que voy a elaborar, o una semana, un mes, sino debo tener una data aproximadamente de 3 a 5 años, ¿no? Bueno, aquí generalmente utilizamos siempre el CENAMI, ¿no? Solicitamos a través de un documento para que nos dé la información de la estación meteorológica más cercana, la información de lo que es humedad, temperatura, precipitación, lo que es dirección y velocidad del viento, luego el aire, ¿no? A través de los resultados que me puede dar lo que es el monitoreo que es realizado para un previo, ¿no? Cómo se encuentra antes de que empiece a trabajar la empresa. Luego el agua, también, ¿no? De todo, si estamos considerando que tenemos, por ejemplo, ¿no? Recursos hídricos cercanos, un río, tenemos una franja marginal y también todo ello tenemos que dar de conocimiento. Y bueno, mar también, si es que hay se encuentra en el entorno, ¿no? Luego del medio biótico tenemos lo que es la vegetación, la fauna, la flora, ¿no? Si también en el medio perceptual se habla también del paisaje que da, ¿no? Hay algo que me preguntaban, yo siempre voy a colocar todo, unos que sí y otros no. Por ejemplo, lo que es el mar, siempre y cuando esté cerca al mar, ¿no? Por eso depende del entorno. Siempre yo, antes de hacer un estudio de impacto ambiental, yo tengo que ir al lugar, hacer todo un trabajo de campo de ver dónde se va a ubicar en las coordenadas, todo el área de donde va a ser efectiva el trabajo, para que ver dónde van a estar ubicados sus componentes. Si hay un área, después esto lo corroboro en mi AutoCAD, indicando si es de que se encuentra en el entorno, pues un área natural protegida, un área de amortiguamiento, un área arqueológica. Entonces, antes de saber qué tipo de categoría tengo que hacer un análisis, ¿no? El medio socioeconómico cultural, que se refiere a lo que es la población. Por ejemplo, tenemos ahí una guía de línea base, que de ahí también ustedes pueden revisarlo, ¿no? Pero principalmente para el día nos habla sobre el per cápita, ¿no? Tenemos la demografía de la población, la densidad poblacional, ¿no? Del lugar donde se encuentra mi área de influencia directa e indirecta también. Cómo está la educación, la salud en el lugar, ¿no? Toda la información me da el INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Reviso, del 2017 tengo la última y esa tengo que ver, ¿no? De igual manera también lo que es las actividades económicas que se desarrolla en ese lugar. Entonces, para yo elaborar mi línea base, que han visto que es importante, ¿no? Primero tengo que planificar, ¿no? Tengo que hacer mi trabajo de campo, como les estaba ya adelantándome, la base de datos y análisis. Pues utilizamos muchos mapas temáticos, ¿no? Estos mapas temáticos me van a ayudar a saber exactamente, por ejemplo, el uso de suelos que tengo uso de suelos, lo que es también el hábitat de flora y fauna, ¿no? Entonces, eso nos da una idea
para poder ver que en ese lugar está, por ejemplo, es un suelo agrícola, es un suelo erosivo, qué tipo de suelo es, ¿no? Hay vegetales, ¿no? Entonces, esto es importante utilizar. Nosotros en ambiental, pues, usamos más mapas temáticos. Interpretación de datos y elaboración del informe. Pues la información que voy a tener, yo tengo que saberla interpretar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el monitoreo de, perdón, de aire, pues el resultado me ha salido que es 70 microgramos de lo que es el material particulado, vamos a decir, pues yo comparo con el estándar de calidad ambiental y veo, ¿no? Que dice la 014-2017 si es el que realmente supera o no supera, ¿no? Se encuentra dentro del rango, entonces, o se encuentra dentro de esta concentración, pues estamos nosotros bien. Pero puede darse el caso, ¿no? De que así nos ha ocurrido alguna vez que sobrepasa, pero que estaba ubicado en una zona en las cuales está totalmente sin asfaltar y es una zona industrial todavía y pues levanta mayor cantidad de polvo por el uso constante de los vehículos que circulan en el lugar. Listar las acciones del proyecto, ¿no? Para lo que es la identificación y evaluación de impactos. Primero listamos todas las acciones del proyecto, ¿no? Jerarquizadamente. Listamos los componentes ambientales y jerarquizarlos. Identificar las actividades perjudiciales y componentes ambientales sensibles. Describir la metodología que se va a utilizar. Si yo voy a utilizar CONESA, voy a usar Leopold, pues voy a indicar, ¿no? Cuáles son los valores que se da. Identificación de los impactos ambientales y finalmente cuando yo he identificado, evalúo esos impactos ambientales. Pero un poco más desarrollado lo que es el ambiente socioeconómico, la demografía, la población, migración, densidad poblacional. Lo que son servicios sociales viene a estar dado por la educación, la salud, la vivienda, cuántas viviendas hay, la limpieza pública. Tenemos también lo que es seguridad ciudadana, zonas de recreo, medios de transporte del lugar, ¿no? Y así esto es importante considerar, ¿no? Acá está muy detallado, pero nosotros tenemos que ver cuál es lo que nos compete al tipo de proyecto que estamos trabajando. Es importante considerar para los impactos elaborar el diagrama de flujos, ¿no? Por cada proceso productivo, su proceso. Y esto sí hablo de una empresa en las cuales va a producir, ¿no? Bueno, la mayoría que es manufacturera y otras, casi la mayoría de proyectos, ingresa recursos, ¿no? Insumos químicos que puede darse, equipos, van a trabajar equipos, por ejemplo, si yo uso un caldero, si utilizo yo un transformador, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener maquinarias, equipos, ¿no? Por lo tanto, voy a usar energía o voy a usar combustible y el número de personal que yo voy a tener a cargo, ¿no? Porque voy a tener quizás un comedor, voy a tener un área en las cuales el personal debe estar, por ejemplo, utilizado para, ya sea para cambiarse, si es el que va, es una empresa industrial, a veces tienen que, o por ejemplo, lo que es residuos sólidos también, ¿no? Tienen que cambiar su ropa, ¿no? Entonces, ¿y qué sale de todo esto, del proceso, subprocesos que pueda dar? Puede salir efluentes, ¿no? Aguas residuales. Puede ser también que tengamos nosotros lo que es residuos sólidos,
ante todo esto, sí, la mayoría tiene residuos sólidos. Después tenemos emisiones que pueda darse. Si tiene combustibles, definitivamente tiene lo que son emisiones que pueden ser gases, pueden ser compuestos orgánicos volátiles, si trabaja con pinturas, puede ser también material particulado, PM10, PM2.5, radiaciones no ionizantes, o sea, depende lo que yo voy a trabajar. Si voy a colocar en mi proyecto postes, un sistema de baja tensión, entonces, ¿no? Serán radiaciones no ionizantes, por ejemplo, ¿no? Ruidos, vibraciones, entonces, esto es importante, lo que sale nosotros de este bloque, de este proceso, subproceso, porque esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. Es importante que tomen en cuenta la vida útil de la actividad. Es decir, tendrá 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? La mayoría de empresas dice para 20 años. Entonces, bueno, ellos han predecido que van a trabajar durante 20 años. Pasado ese tiempo, pues ya se supone que sería un plan de cierre, ¿no? En una minera, por ejemplo, esto está sujeto a la beta. Entonces, pues yo saco mis cálculos y veo si tiene para 2 años, 5 años, 20 años, ¿no? Precisar la vida útil en años de un horizonte planificado para la actividad en curso. Etapas de cierre, describir a nivel conceptual las actividades de cierre, ¿no? El desmantelamiento, la desergenización, desmantelamiento, cómo va a ser, ¿no? Todo eso yo tengo que indicarlo. En la descripción del entorno, siempre debemos tener en cuenta, por ejemplo, lo que viene a ser, ¿no? Para levantar la información, los componentes ambientales, que es lo que ¿no? se debe tomar en cuenta, la caracterización de estos componentes, ¿no? ¿Qué ocurre? El monitoreo ambiental que se debe hacer, planificar, hacer, y la participación pública. En esta caracterización ambiental que habíamos indicado, ¿no? Como parte del contenido del día, pues hay una guía que es importante que la consideren y la vean, es la línea base de resolución ministerial 455-2018 del MINA. Tenemos ahí como el medio físico, en la hidrología, cuáles son todas las fuentes de agua superficial o subterránea que se encuentran. Varias empresas utilizan agua subterránea, entonces pues tienen que hacer realizar la autorización, hacer el trámite, ¿no? Para la autorización del uso de agua subterránea. Igualmente también para lo que es agua superficial. En el suelo, realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor según el reglamento aprobado del Decreto Supremo 017 del 2009. El clima y meteorología, ¿no? Que estábamos indicando, la calidad ambiental, estos resultados de los monitoreos deben ser realizados por laboratorios acreditados y sustentados con informes de ensayo. Aparte de eso, también debe estar ahí el informe, debe estar para lo que son, el informe debe estar la cadena de custodia, lo que son acreditación del laboratorio, la certificación de acreditados, la calibración de equipos, por ejemplo, sonómetro, ¿no? El medio biológico. Habíamos hablado de la parte que puede ser también paisaje, vegetación, flora y fauna. El medio social, también ya hemos indicado, social, datos demográficos, aspecto económico, cultural.
Cuando nosotros realizamos la identificación y caracterización de los impactos ambientales, pues debemos tener en cuenta identificar las descargas al ambiente, ¿no? ¿Cuáles son esos factores ambientales? Aplicar una metodología de evaluación cuantitativa o cualitativa. La aplicación de la metodología empleada y el análisis se realiza por línea de proceso, subproceso o componente. La valoración y descripción, en eso del proceso o subproceso, nosotros tenemos que decir, ¿no? Por ejemplo, si es minería, ¿qué procesos ahí realizan sus procesos? Por ejemplo, puede ser chancado, molienda, ¿no? Lixiviado, ¿no? Entonces vamos indicando para cada uno de ellos. Valoración y descripción de los impactos ambientales se considera los resultados de monitoreo y descripción del entorno. Presentar un cuadro resumen, una matriz donde indique los efectos que pueda ocurrir, ¿no? Estos impactos. Algo también que es importante es delimitar el área de influencia. Para eso tenemos dos tipos de áreas de influencias, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Pero algo aquí también que es importante que se considere que aquí se habla de área de influencia directa ambiental y área de influencia ambiental directa, área de influencia social directa o área de influencia ambiental indirecta, área de influencia social indirecta. Es decir, el entorno en las cuales se desarrolla el proyecto, lo que involucra, ¿no? Los límites. El proyecto entonces va a ser lo que es el área ambiental directa, ¿no? Igualmente quienes se encuentran, vamos a decir, la población cercana, más que todos los trabajadores, ¿no? El área de influencia directa es el área geográfica donde se manifiestan los impactos ambientales directos, reales y potenciales producidos por la interacción de las descargas ambientales y los factores ambientales. La área de influencia indirecta es el área geográfica donde se manifiestan impactos indirectos. Bueno, mejor dicho, ¿no? Que esto es dentro del área de trabajo, ¿no? El área de donde circula la empresa, su entorno, y esta de indirecta es un radio que puede ser de 500 metros, 1 kilómetro, depende el tipo de estudio. Si yo tengo un área de 100 hectáreas, pues el área circundante de influencia indirecta serán aquellos poblados que se encuentren a 1000 metros, por ejemplo, de toda esta área efectiva en las cuales se viene trabajando, ¿no? Entonces, una minera, por ejemplo, se encuentra en los distritos, hay una que se encuentra a 3 distritos, pues a los 3 distritos le compete también tener conocimiento y manifestar a la población. Luego tenemos la estrategia de adecuación y manejo ambiental, ¿no? El plan de manejo, medidas correctivas de prevención, minimización, plan de vigilancia, seguimiento y cumplimiento de las medidas del plan de manejo, plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos sólidos? Y eso pues es importante porque tenemos nosotros muchas de las cuales tenemos nosotros algunas empresas que aparentemente todo lo están haciendo correctamente, vemos los contenedores que están todos bien y cuando les van a supervisar, pues se tiene que no están adecuadamente clasificados lo que se encuentra dentro de este contenedor. Entonces, pues pueden ser causa de lo que viene a ser una sanción. Entonces, para eso es bueno poner en el plan de minimización que se va a hacer y ante todo capacitar al personal. No es capacitar al personal que trabaja en limpieza, es a todo el personal que trabaja en el área administrativa, el área de procesos.
Luego tenemos el plan de contingencia. Que desarrolla medidas para derrames de combustible o insumos, o sea, adelantándose que si es que puede ocurrir, también en caso de sismos, ¿no? Plan de remediación, identificar factores ambientales que serán materia de remediación. Plan de relaciones comunitarias, considerar acciones para garantizar una relación armoniosa con la población del área de influencia. Hay varias empresas que son, tienen que ver con instituciones o comunidades campesinas, y pues ellos desarrollan, por ejemplo, ofrecen apoyo para lo que es ¿no? Capacitación para que puedan hacer otras labores económicas y puedan desenvolverse, ¿no? La población. O sea que es bueno estar considerando esto de plan relaciones comunitarias. Programa de mantenimiento, identificar los equipos y maquinarias que incidan en los factores ambientales que requieren acciones. Este de programa de mantenimiento que es importante porque si usan maquinarias hay que estar constantemente en registro, ver si ese que se encuentra trabajando adecuadamente, pero también, ¿no? Si necesita empaques, necesita un cambio, estar controlando, ¿no? Siempre vigilantes en su mantenimiento. Y finalmente el plan de cierre. Tenemos, por ejemplo, en transporte, tenemos nosotros, solo estoy tocando transporte en estos momentos, lo que es la clasificación anticipada. Nos vamos un poco a la parte práctica. Clasificación anticipada en el marco del CIA para el sector de transporte, según Decreto Supremo 004-2017 MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, si pueden visualizar aquí, nos habla, son las actividades, los proyectos de inversión que se dan y qué categoría corresponde. Si este proyecto, vamos a ver, EIA es detallado, semidetallado y día. Si bien es cierto, estamos haciendo día, pero solamente tomaremos en cuenta uno de cada uno de estos estudios de impactos ambientales detallados. Por ejemplo, construcción, a ver, el número 5, construcción y operación de terminales de buses y o camiones interprovinciales. Pues va a haber una acción de muchos vehículos que entran y salen del lugar, entonces ahí se va a elaborar un estudio de impacto detallado. O sea, está anticipado porque está justo lo que yo voy a trabajar este proyecto y me dice leía y inmediatamente yo lo voy elaborando. Veamos uno de semidetallado. Construcción de carreteras sin trazo existente. Ah, no, perdón, ese es detallado. Construcción de terminales de buses y o camiones urbanos. Entonces, cuando ya es urbano es un semidetallado, ¿no? Entonces, está bien clara la diferencia entre interprovincial y lo que viene a ser urbanos. Veamos el día. Pavimentación de avenidas y vías principales en zonas urbanas. Construcción de puentes carrozables menores de 100 metros de luz que no tenga planes intermedios en el cauce del río y se encuentra fuera de una ANP, área natural protegida, ¿no? Es decir, si estamos hablando de menos de 100 metros, es correcto, le corresponde un día. Si es más de 100 metros, pues esto va a tener que ser quizás un EIA, ¿no? Mejoramiento y o rehabilitación de caminos pertenecientes a la red vecinal de 5 a 50 kilómetros de longitud. También es un día. Entonces, supongamos, yo quiero hacer algo que no esté indicado acá,
pues antes de ser el día o el IA, siempre nosotros hacemos una evaluación preliminar con el fin de que solicitamos nos categorice, ¿no?, el estudio de impacto ambiental. Entonces, no todo se encuentra dentro de la lista y que me indica que es anticipada. Voy a compartir con ustedes un estudio de impacto ambiental que se dio hace este año, un día, en el sector de Digesa. Bueno, hay muchos que hay, pero en ese tiempo ha habido muchos problemas de áreas donde enterrar a los muertos, ¿no? Entonces, por eso ha habido este problema. Voy a dejar de compartir y compartir. Muchas veces el estudio no es anticipado y la evaluación se trabajó sobre lo que es una evaluación preliminar, un EVAP, del proyecto de una instalación de un cementerio municipal Jardines, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistió el trabajo? Bueno, se hizo todo lo que vine a hacer, lo que corresponde a un día, porque el evaluador, pues, estamos fijos de que se trata de un día, por la magnitud en las cuales se encuentra, en la que va a ser los impactos. Entonces, tenemos ahí que se empieza con el resumen ejecutivo, donde en el resumen ejecutivo están los antecedentes. Por favor, me avisan si se puede visualizar bien. Doctora, sí se visualizó con normalidad. Ok, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, este es este año y que también ya está aprobado. El resumen ejecutivo, el antecedentes, ¿no?, del lugar donde se encuentra y cómo se encontraba el área, ¿no? Hemos estado ahí nombrando, bueno, van a ver descripción del proyecto, la línea base física, biológica, social, cultural y económica, el plan de participación ciudadana, la descripción de impactos, las medidas de prevención, mitigación o corrección de impactos, planes de seguimiento y control, planes de contingencia, plan de cierre, cronograma de ejecución e inversión y conclusiones. Es decir, en el capítulo 1 va un resumen ejecutivo, pero no va un resumen de unas hojas, sino va especificado de lo que hemos desarrollado a partir del capítulo 2. En el capítulo 2 está datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración, datos del proponente y razón social, titular o representante legal. En el capítulo 3 está toda la descripción del proyecto, que como les digo, este capítulo siempre los da el proyectista, ¿no? La municipalidad en este caso. En el capítulo 4 está la línea base biológica, social, el área de influencia, medio físico, biológico, sociocultural y económico. En el capítulo 5 está el plan de participación ciudadana. Grupo 6, descripción de los posibles impactos ambientales. Y el 7, las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos, ¿no? Capítulo 8, planes de seguimiento y control. Capítulo 9, plan de contingencia. Bueno, aquí en Arequipa ya se está empezando a tomar en cuenta en el plan de contingencia la ocurrencia de un vulcanismo, ¿no? Porque en sismo se coloca en los lugares donde puede haber un sismo.
¿no? O sea, depende lo que pueda ocurrir. El plan de cierre siempre va a lo que es el cronograma de ejecución e inversiones, conclusiones, cronograma de ejecución e inversión y las conclusiones. Bueno, todos los índices de tablas y veamos lo que son antecedentes, ¿no? Bueno, la mortandad ha sido muy alta, la tasa de mortandad, y por eso se requería con urgencia este lugar para poder enterrar, ¿no? Viene la descripción del proyecto. Esta descripción del proyecto está en sus etapas. Habíamos hablado de la etapa de construcción, ¿no? De desarrollo y cierre, pero depende del tipo de proyecto que haya, ¿no? Por ejemplo, este es las actividades contempladas en el diseño del proyecto. Está en el, bueno, comprendió la etapa de planificación, primeramente. Ahora, una parte de este terreno pertenecía a una zona de amortiguamiento, ¿no? Del área natural de Salinas y Aguada Blanca. Bueno, esto tiene una historia, ¿no? Tiene una historia porque el pertenecer una parte pequeña nomás al CERFOR ha ocasionado que teníamos que hacer un estudio de línea base muy detallado. Cuando el día no me dice eso, sin embargo, CERFOR nos hizo hacer. Etapa de construcción, donde se va a realizar movimiento de tierras, porque recién se ha aprobado, recién van a ejecutar el proyecto. Son administrativas, camineras, áreas verdes, arborización, capilla, fachada principal, etc. La etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Nosotros tenemos que el sitio ocurre. Por ejemplo, está durante la operación, mantenimiento, limpieza de biodigestor, porque eso está dentro de lo que está su proyecto, recojo de desechos, poda de árboles, inhumanaciones, actividad comercial, etc. Y el etapa de abandono. Entonces, el área de la línea base no es como tenemos nosotros en otro tipo, en estudios de impacto ambiental detallado, semidetallado, que es muy tedioso, o sea, es un poco más que hay que desarrollar. El servicio que presta el cementerio tiene influencia directa sobre la población de la asociación de vivienda porque es ubicada en esta asociación. E influencia indirecta será todo el distrito de Caima, ¿no? El área de influencia ambiental directa e indirecta de 100 metros a partir del emplazamiento del área del proyecto y un área de influencia social directa a 1 kilómetro. La diferencia del ambiental a social es de 100 y 1 kilómetro. Luego tenemos el medio físico, donde se encuentra el medio biológico. Acuérdense que este es el resumen, ¿no? Mejor vamos a pasar, por favor, a lo que es el capítulo 2, porque el resumen es más pequeño. El capítulo 2 es pequeño porque va a los datos generales del titular. El representante legal, generalmente es el alcalde, la consultora, ¿no? Los datos de la consultora y los especialistas que han intervenido para lo que se ha realizado, ¿no? Con sus firmas respectivas y todos habilitados. Entonces, el capítulo 3, que es el proyecto, se debe indicar el PIB que dice el perfil de proyectos de inversión, ¿no? Con su código. Coordenadas del proyecto, los antecedentes. El objetivo general, la presente EVAP tiene como objetivo identificar posibles impactos ambientales y sociales que se manifiestan durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Vuelvo a repetir,
Eso no está como anticipada. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Un EVAP, pero sabemos que es un día. Entonces, por eso es de que hacemos el EVAP pidiendo la categorización y entregamos ya todo eso, ¿no? Aquí ha habido, pues, leyes que hemos tenido que leer diferentes, ¿no? La justificación, el marco legal, generalmente todos son igual, empieza por las normas generales, ¿no? Constitución Política del Perú, el decreto de la Ley Creación del Ministerio del Ambiente, la Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica de Municipalidades, y luego viene el marco legal ambiental del CIA y las modificatorias, la 27446, ¿no? Todas sus modificatorias. El reglamento de esta ley, la ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, ley de gestión integral de residuos, con su reglamento, los estándares de calidad ambiental para aire, la 003-2017, de ruido 085-2003. Referente al marco legal aplicado al sector salud y cementerios, son otras, ¿no? Hemos tenido que leer toda la ley de cementerios y servicios funerarios. Nos toca salud, hay que revisar todas las leyes de salud. A veces nosotros tenemos que tener una carpeta donde se encuentren todas las leyes y estar actualizando porque no las cambian, ¿no? Y entonces acá viene todo lo que es las características del proyecto, ¿no? Sus vértices que comprende, el perímetro, el área. Ahí están las etapas de cuáles son las áreas que debe tener, zona administrativa, zona servicios higiénicos, pórtico, camineros, áreas verdes, capilla. En etapa de construcción, desde movimiento de tierras para este caso. Entonces ahí viene todos los componentes que comprende el proyecto. Y así viene todo lo que viene a estar dado por el proyecto. Y viene la línea base. Aquí está más detallado, ¿no? En el resumen solamente es indicar área de influencia directa, indirecta, pero acá estamos detallando la ambiental y la social. La geología, geomorfología. La estratigrafía local. Bueno, el geólogo hace todo el estudio, ¿no? Y entrega la información. Clasificación de suelos. Y bueno, aquí en la parte de capas de materiales, bueno, tenemos ahí siempre dando algunas fotos en la parte biológica, en la parte de suelos. Bueno, en este caso, ¿no? Tipo de suelo que se encontró. Ahí fíjense el clima, datos meteorológicos. La rosa de viento. Ya, bueno, estoy pasando un poquito rápido la parte de lo que vine a hacer, la parte social, ¿no? A ver. Ya, me pasé muy rápido también. Aquí, esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ya pasé toda la parte de línea base.
pero veamos la parte de capítulo 5, Plan de Participación Ciudadana. Tomamos en cuenta el Decreto Supremo 019 del 2009 y hablamos entonces de grupos de interés. En ese caso identificamos a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Caima, la población de Asociación Blanca, vecinos de Alto Caima, porque se van a realizar ahí. Ahora, de los mecanismos de participación, consideramos en referencia al Decreto Supremo 002-2009 del MINAC, que aprueba el reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación en consulta ciudadana en asuntos ambientales. Y luego esta última, que sí es importante tomarlo en cuenta, es referente al Decreto Legislativo 1500, que establece medidas especiales para reactivar y mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privados en su artículo 6 de mecanismos de participación ciudadana en el contexto del COVID-19. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, hemos tomado en cuenta, ¿no?, cómo debe ser la comunicación. Ya, es decir, que puede ser buzón de observaciones o sugerencias que se puede dar, ¿no?, que se coloca ahí un buzón en la municipalidad para que pueda la población dar sus opiniones. Las encuestas. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hemos reducido las encuestas, pero sí llegamos a hacer, pero con un mínimo de 20. Resultados del proceso de participación, bueno, eso fue de la encuesta que se hizo, ¿no?, que se muestra con gráficos, los valores. Bueno, son las preguntas que se realizan, ¿no? La última pregunta dice, acciones que tomaría el encuestado en caso de sugerencia con relación al proyecto, ¿no? Hablaría directamente con el encargado de obra, convocaría a los vecinos, enviaría una queja al municipio, convocaría a los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál sería la opción más rápido que ellos tomarían en cuenta, ¿no? Y así tenemos. Y vamos a la descripción de impactos. En este caso se ha tomado en cuenta la metodología de criterios relevantes CRI. Esta metodología es una matriz en las cuales pues, se va a hallar los valores de los impactos ambientales en referente a los indicadores de carácter, intensidad, extensión, duración, magnitud, reversibilidad y riesgo o probabilidad de impacto, ¿no? Para esto explicamos el método en las cuales consta, ¿no? En el caso de el carácter de impacto es positivo o negativo, ¿no? Eso yo creo que sí lo podemos decir siempre, ¿no? Si vamos a generar, vamos a decir, efluentes, ¿es positivo o es negativo? Si generamos trabajo, ¿es positivo o es negativo? ¿No? Trabajo, pues es positivo, efluente será negativo, por decir un ejemplo. Luego tenemos ahí escala de valoración, ahí para la intensidad, ¿no? Que va de 2 a 7, media, baja, media, alta. Para lo que es extensión de igual manera, tenemos una escala de valores, puntual, local, extenso. Eso se hace en equipo, ¿no? El biólogo, el geólogo, el ambiental, el civil, depende qué trabajo, qué proyecto es, entonces se analiza. Esto no es que una persona subjetivamente lo puede hacer. La magnitud del impacto ambiental está dado por una ecuación, ¿no? Donde se habla sobre la intensidad, la extensión y la duración, ¿no? Por
ciertos factores de corrección. Luego, la reversibilidad del impacto, que tiene valores también, una escala de valores, de ahí si es irreversible, parcialmente reversible. El riesgo o probabilidad de suceso, alta, media, baja. Y finalmente el vía, el valor del índice ambiental, que estará dado por esos tres condicionantes o índices en las cuales me va a dar un valor, ¿no? Entonces, para esto tenemos nosotros que el final, el valor que me va a dar está entre rangos, que si es menor de 2 es no significativo, de 2 a 4 poco significativo, 4 a 6 medianamente significativo, de 6 a 8 significativo y mayor de 8 muy significativo, ¿no? Esa es la significancia de impactos. Y el balance del vía pues será compatible, moderado, severo o crítico. Bueno, se explica ahí qué quiere decir esos rangos, en qué categorización de vía está. Vamos a decir, si es mayor a 8, es probabilidad de ocurrencia muy alta, máxima atención, medidas preventivas para evitar su manifestación. Y la severidad de impacto también. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, para este caso, las etapas de construcción, etapa de operación, etapa de cierre. Actividades para construcción, limpieza del área, nivelación del terreno, montaje de equipos y maquinarias, manejo y transporte, apertura de zanjas, lo que comprende, ¿no? Todas esas actividades. Asimismo, la etapa de operación y de cierre. Eso los trasladamos según por cada etapa a la matriz, ¿no? Hacemos una identificación inicialmente de impactos, ¿no? Con las actividades tomando en cuenta el suelo, aire y agua para el medio físico, para el medio biológico, flora y fauna, socioeconómico, paisaje social, económico, estamos juntándolo aquí, ¿no? Y finalmente, bueno, esto para cada etapa, ¿no? Operación y mantenimiento, y finalmente para el plan de cierre. Y luego se tiene la valoración de los impactos, donde vamos a tener la significancia y la categorización. Igualmente para cada etapa. Una vez que yo tengo ello, entonces aquí hacemos la descripción de los potenciales, ¿no? Por ejemplo, por el tiempo no voy a poder decirlo todo. En el medio físico, en el suelo, la estructura del suelo se vería afectada en forma no significativa con actividades como la apertura de zanja y la realización de cimentaciones. Porque después esto va a estar después compactada, va a estar, ¿no? O sea, no va a quedar zanjas, no va a quedar, se va a utilizar, pero se va a rellenar. Y así tenemos para cada una de los aspectos, factores ambientales. Y luego vienen las medidas de prevención, mitigación o corrección. ¿Y? Entonces, de igual manera, se hace todo lo que son las medidas de prevención, de todo lo que se tiene que hacer, el plan de minimización de residuos sólidos. Tomamos en cuenta aquí las NTP 900-058 de 2019 para poner contenedores de colores, ¿no? El programa de monitoreo de calidad ambiental, se hizo un monitoreo previo, ¿no? De emisiones gaseosas y de PM10. Por lo mismo que van a utilizar vehículos cuando estén subiendo a la construcción. Y material particulado porque van a hacer movimiento de tierra, ¿no? Planes y seguimientos y control. Planes de contingencia.
en caso si es que hay un incendio, porque acuérdense que les he dicho que hay una parte de zona de amortiguamiento, ¿no? Y así tenemos el cronograma de pago, perdón, de la obra, que eso debe ir de acuerdo al PIB que está, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Bueno, los anexos están aparte. Bueno, entonces tenemos ahí nosotros, a ver un momentito, por favor. Vamos a tener la segunda parte, con esto completado, lo que es la declaración de impacto ambiental. Es un tema muy amplio. He tratado de darle más cercano a lo que está, pero vamos a ver las preguntas en las cuales ustedes nos han hecho llegar. Bueno, por aquí me dicen Decreto Supremo 1500. A ver, sí, habíamos dicho de este Decreto Supremo. A ver. Sí, hemos indicado de que últimamente por el tiempo de emergencia que hemos estado, seguimos pasando todavía, si bien se está reactivando algo la economía, pero se tiene todavía algunas, tomando en cuenta, ¿no? Algunos normas en las cuales pues no se va a llevar a cabo, como les dije, por ejemplo, ¿no? Tenemos esto de las audiencias que no se va a realizar. Claro, se va a actualizar un listado en las cuales están saliendo, como les digo, últimamente algunas pautas para que se mejore, ¿no? Y tengamos esto. Ahora, falta ITS o IGAFON. No, la presentación del día de hoy solo es declaración de impacto ambiental. Los ITS no estamos hablando como instrumento, que sí, tenemos ahí el instrumento técnico sustentatorio, que es el ITS, el instrumento de gestión ambiental de formalización, el IGAFON, ¿no? Que esos son otros documentos en los cuales, por ejemplo, nos dan a nosotros ya unas pautas específicas para que nosotros completemos en el IGAFON, por ejemplo, y que son estudios de impacto ambiental correctivos, no son preventivos, ¿no? No todos los proyectos causan grandes impactos, pero se sugiere que cumplan la normativa vigente actual. Claro, todos tienen que cumplir. Actualmente, creo que en el sector donde se está dando con mayor énfasis es la parte de lo que es estudios de impacto ambiental. En el MINAM, pues se debe cumplir porque vemos, ¿no? Tenemos un organismo especial que es la OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que si ustedes no cumplen los compromisos ambientales, es sujeto a sanción. Y hay muchos ya que se están dando, ¿no? Inclusive, fíjense que para ese tiempo de pandemia ha habido dificultades para los monitoreos en el 2020, sin embargo, si no lo han hecho, sanción. Y la UEFA está cruzando todas las, todos, o sea, tiene la información y es capaz de hacerlo. Entonces, ni por la pandemia nos han perdonado, o sea que la verdad esto es, se está dándose, ¿no? De 3 a 5 años se adquiere, pero del año 2020 no hay datos en varias estaciones por la pandemia. Sí, tenemos dificultades con lo que es el CENAMI, pero por ejemplo, sí está permitido que, por ejemplo, yo voy a hacer mi monitoreo de línea base y llevo mi estación meteorológica y yo tomo en cuenta esa data,
¿no? De lo que yo he medido durante las 24 horas con mi highball, mi material particulado, mi tren de muestreo con las emisiones gaseosas. Entonces, sí han hecho, están tomando en cuenta, ante todo para el día, ¿ya? En el EIA, si bien es cierto, no hay del 2020, pero sí hay 2019, 18, 17, más antes, esos lo tienen que presentar. ¿Ya? Entonces, eso sí, ante toda minería sí nos exige, ¿no? Ahora, para los residuos sólidos se debe incluir los residuos biocontaminados de COVID. De COVID, los últimos criterios, sí, claro. Los neumáticos fuera de uso. A ver, se tienen que todo lugar, pues en todo lugar para la reactivación han tenido que presentar un plan de vigilancia, ¿no? Y sin eso no pueden estar trabajando. Y ahí está respecto a qué hacer con los residuos biocontaminados. Pues el residuo que se genera, pues yo utilizo mi mascarilla y ya dejo de usarlo, cambio, ¿no? Porque ya lo he tenido 2 días y todo el día, pues tengo que cambiar. Entonces, eso es un residuo común, ¿no? Que va a un contenedor negro. Eso no es peligroso. Peligroso es cuando tenemos nosotros uno que sí presenta síntomas o que le ha dado el COVID, ¿no? Eso sí es peligroso y eso sí se maneja aparte. ¿Ya? Pero dentro de lo que es normal en casa también, ustedes, ¿cuántos de nosotros si estamos cambiando, no podemos estar con el mismo todos los días, ¿no? Entonces, pues es simplemente negro. Ahora, si nos da COVID, ya ese es otro también que se tiene que colocar en bolsas de color rojo, pero en las casas, los domicilios se han estado entregando inclusive, ¿no? Al recolector, porque no va a ir una empresa operadora a sus casas para que puedan ir a recogerlo. O nosotros irlo a dónde. Entonces se está entregando, pero para eso nos han dicho, la bolsa no debe estar llena, debe estar un poco al tercio menos, ¿no? Para poder cerrarla y en doble bolsa. Para el sector de construcción, ¿cómo se puede realizar un día ya que nos los gobiernos el gobierno regional de Puno no se realiza ningún tipo de IGA y solamente hacen una copia y pegan del plan de manejo ambiental de otros pendientes? No. En construcción es diferente, ¿no? Tenemos, miren, nosotros, por ejemplo, quien habla, pues hace varios estudios de impacto ambiental, y si hablo de minería, hablo de Vigesa, hablo de salud, hablo de transportes, siempre nosotros hacemos de acuerdo a lo que dice la ley de sistema de evaluación de impacto ambiental. En los anexos tenemos ahí, en el reglamento tenemos ahí una guía, y lo hacemos tal cual está, pero siempre hacemos nosotros una consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible de que tengamos alguna diferencia, porque, por ejemplo, en construcción hablamos de saneamiento o hablamos de lo que es sí, pues, saneamiento o construcción. Entonces, sí, el día que yo les he mostrado, pues tiene ahí es el básico que debe tener todos. Entonces, sí, ya le voy a dar al ingeniero, le voy a dejar la presentación más un TDR de un día, para que ustedes pues lo tengan como una base, que eso se da para cualquier sector, solo que cambia cierta parte de terminología, nada más de terminología, pero después no. Donde dice proyecto, pues se habla sobre de todo lo que involucra hacer, por ejemplo, la parte de construcción, ¿no? Hay que indicar ahí el que les he mostrado, por ejemplo, todavía ahí nosotros hemos puesto todavía algunas otras fotos no, esquemas de las cuales cómo va a ser, por ejemplo, los planos, ¿no? Va a ser de 5 pisos, va a ser una de 4, o sea, todos los planos de construcción. A ver, explico esa parte.
Todo lo que he hecho, les he mostrado sí va, pero tiene un anexo que pertenece a ese capítulo 3 y que indica ahí anexo, ver anexo, los planos que el ingeniero me da. Y esos planos están dentro de un anexo, lo de que comprende toda la parte de construcción. Si bien es cierto en ambiental, pues no van a ver exactamente lo de construcción, pero debe estar, ¿no? Debe estar coherente con lo que nosotros en nuestros impactos estamos colocando, ¿ya? Si está mal, pues esto hay que evaluarlo, ¿no? Nosotros evaluamos. Claro, por ejemplo, todo tiene un límite. Por eso les decía que tienen que entrar a cada sector. Mi proyecto es de transportes al MTC. Yo tengo que entrar al MTC y buscar cuáles son las categorías que se dan anticipadas. Si no está, yo sé que es un día, por lo que es un proyecto que no tiene impactos fuertes, impactos leves, ¿no? Que no son significativos, y entonces yo tengo que dar un EVAP, hacer un EVAP, y en el EVAP significa que es un día, ¿no? Entonces, elaborarlo como un día. Para los CEIAS es fácil, entran al SENACE y ahí están los TDR que pueden utilizar. Mire, imagínense, es que nosotros no, el día del sector salud es diferente, no, todos los días son parecidos, lo que va a variar, ¿qué cosa? Es la parte del proyecto, ¿no? La descripción del proyecto. Nosotros hemos hecho un día para una posta, ¿no? O sea, la posta que van a hacer en ese lugar porque es necesario. Entonces, hemos acudido a las leyes de salud. Y es que el ingeniero o el consultor tiene que revisar todas las leyes, las normas, ¿no? Y eso la experiencia nos da. Los TDR son los mismos, ¿no? Ahí aumento o quito, o más que todo aumentar, ¿no? Entonces, agrego más para cada sector. No se puede hacer un día para un sector, para otro sector, porque va a variar en pequeño, ¿no? Entonces, pues, esto sería, pues, un curso de varias horas, de varios días, para estar hablando un ejemplo de cada uno de los sectores, que sería repetir solamente la parte descriptiva, que esas pautas están en cada sector. Por ejemplo, para lo que es minería, exploración minera, yo me dice que si es un día, si es hasta 20 plataformas, pasado eso ya no. Entonces, ya me ponen limitante, 20 plataformas. O sea, que ahí nos limitan. Es para un puente de 100 metros. No puede ser, si es más, ya no es un día. Entonces, en base a eso lo hacemos también nosotros. Ahora, por ahí alguien me ha dicho, las leyes a veces están que nos cambian. Tenemos que estar, yo puedo saber esto de lo que he hecho, pero de este año, pero me dicen que haga otro. Pues inmediatamente tengo que nuevamente revisar si ha habido un cambio. Pero es ligero, no es que quiere decir que se va a derogar la ley y voy a hacer otro, no. La ley está desde mucho tiempo atrás. Luego, está pobre el marco legal, así como la descripción del proyecto. Estoy hablando de un día, no estoy hablando de un EIA. En un EIA es mucho más amplio. Entonces, el día está lo necesario del marco legal. No necesito, señor Willy, colocar que esto no es una defensa de marco legal. Simplemente pongo lo necesario. Más de tengo que dar énfasis a la parte del plan de manejo ambiental. El CENAMI, si yo hago un documento
solicito y pago los derechos al CENAMI por tener la información. Pues sí, doy la información, solicito la información y pago esos derechos. Y esos derechos después, eso generalmente lo hacemos con minería, pero es válido que yo saque de referencia entre la página web del CENAMI y saque la información. ¿Ya? Eso es válido. ¿Ya? Entonces, pero si yo quiero tener oficialmente, como les digo, para estudios de impacto ambiental detallado en minería, sí, he pagado derechos por los 5 años, 1.500 soles por decir, me han dado la información en papel del CENAMI que dice, y eso lo coloco yo en el anexo y pongo los datos, mi tabla más necesaria en la parte de descripción de física, y así es la forma como se trabaja en el día. ¿Qué acciones se puede tomar ante las entidades de la municipalidad y gobiernos regionales que no elaboran estos IGAS, ya que en su gran parte no cuentan con un día o un SMA? Bueno, actualmente las municipalidades ya deben tener un especialista en lo que es, ambiental, ¿no? Ya sea estudios de posgrado o en ingeniero ambiental, para que pueda ser el que oriente toda la parte de gestión ambiental de una municipalidad. Energía. Los paneles solares corresponde al Ministerio de Energía. Aquí en Arequipa tenemos ahí una planta solar, no es muy grande. Entonces, ahora, para generar electricidad, si va a ser por ejemplo cantidad, ¿no? Vamos a decir que va a dar a poblaciones, tiene que ser inscrito y también pedir la autorización para ello, ¿no? Pero pertenece a la dirección. Ahora, los gobiernos regionales con la autoridad medioambiental pueden darse el caso de que, puede ser el caso de que ellos, por ejemplo, también evalúen estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Si son pequeños. De todos los días lo dan los gobiernos regionales. Aquí en Arequipa así se da. Ellos evalúan todos los días lo que es energía, lo que es minería, lo que es, que por ahí he visto, piscícola, también lo hacen el gobierno regional a través de la autoridad regional medioambiental. Bien, entonces, no sé si bueno, estas son las preguntas que me han hecho y bueno, las que les he compartido. Ahora, pues el gobierno, la autoridad regional del medio ambiente del gobierno regional, porque el gobierno regional debe tener un área donde quede esté evaluando los estudios de impacto ambiental, deben estar capacitados. Bueno, yo he estado capacitándome a través del MEGAN, el MEGAN está capacitando a los gobiernos regionales. No recuerdo si había de Puno. Del Cusco sí he visto, Arequipa, Piura, Trujillo, pero no sé si de Puno han estado. Nos han estado hablando sobre lo que es los estudios de impacto ambiental de minería para mineros informales, y en lo que estamos hablando, no, mineros informales se ha hablado también, pero también a lo que es pequeños productores mineros y mineros artesanales. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi agradecimiento siempre al Colegio de Ingenieros y a la empresa Ecomas, que siempre está dando ese tipo de eventos para ampliar y pues tener mayor informado a los profesionales que están tratando de mejorar también todo, porque todos estamos en constante capacitación. Quien habla, también estoy siempre con el Ministerio de la Producción, el MINAN en cambio climático, el Ministerio de la Producción en lo que es
los estudios de impacto ambiental, en minería, como les digo, para estar actualizados. Bueno, muchas gracias por escucharme. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniera, por la maravillosa exposición que nos ha brindado en esta tarde. Estamos, bueno, agradecidos con usted y también esperamos tenerla también en próximas capacitaciones. De esta manera damos, bueno, por culminada lo que es esta capacitación gratuita de declaración de impacto ambiental. Si desean lo que es solicitar su certificado, pueden escribir a cualquiera de los números de WhatsApp que aparecen en pantalla y dejándonos un mensaje solicitando lo que es su certificación. Bueno, de esta manera finalizamos nuestra capacitación. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.